Muy buenos días a todas y todos ustedes. Gracias por estar aquí en este primer ciclo de conferencias sobre innovación educativa. Realmente para nosotros es un placer que nos estén acompañando. La Coordinación de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la UAM Coajimalpa les da las gracias por acompañarnos. Realmente nuestro propósito al implementar este ciclo de conferencias, pues es que estemos reflexionando, que reflexionemos sobre los retos, sobre los desafíos actuales que estamos teniendo en el proceso educativo. Que resignifiquemos realmente nuestra experiencia académica y lo más importante es que estemos accesibles a aprender, a desaprender y reaprender continuamente, que creo que es algo muy importante. Deseamos que este ciclo de conferencias, las cuales, pues a lo mejor ustedes no lo sabían, pero los vamos a ofrecer mensualmente, generen en cada uno de nosotros pues una valía importante que nos permita seguir la ruta de la profesionalización y nuestro crecimiento docente. Hoy iniciamos, como bien lo saben, con la conferencia Creación de escenarios de futuro para la educación, la cual va a impartir el maestro Óscar Rodríguez Delgado, quien tiene una larga trayectoria en el ámbito educativo y como algunos de ustedes leyeron, pues actualmente se desenvuelve como Program Manager en Microsoft, liderando uno de los programas para educación superior relacionada con la industria 4.0. Realmente el tiempo es corto, así que los voy a dejar con él para su exposición, para que al final nosotros tengamos algunos minutos para preguntas que podamos plantear. Estas se van a plantear por medio del chat a lo largo de la plática y el equipo de la coordinación lo que va a hacer va a estar conformándolas por bloques para que al final se las hagamos llegar a nuestros ponentes y a nuestro ponente y él nos pueda dar respuesta a la mayoría de estas. Si algunas quedan por el tiempo que no podamos responder, estábamos viendo la posibilidad de que el maestro Óscar nos pudiera en algún momento dado al final, pues dar algunas respuestas y se las haríamos llegar a los correos a los cuales ustedes se inscribieron. Pues ya les voy a dejar la palabra a Óscar para no quitarles más tiempo. Sin embargo, es importante señalarles que para tener una mejor calidad en la transmisión, les vamos a pedir que mantengamos apagados nuestro audio y nuestro video y así es mucho más rápido. Pues muchísimas gracias, Óscar, Juan Óscar Rodiles, por aceptar nuestra invitación y por estar aquí abriendo este primer ciclo de conferencias. Gracias y espero en verdad que lo disfruten. Muchísimas gracias, doctora Elizabeth. Para mí es un honor que me hayan invitado a este espacio de construcción y diálogo. Hoy no quiero ser presuntuoso, sino más bien hablar de colega a colega, compartiendo algunas reflexiones y que pensemos juntos en cómo mejorar nuestra práctica pedagógica. Y creo que es claro que el momento histórico que en el que estamos viviendo es vertiginoso y cambiante. Llevamos ya un año de grandes incertidumbres y nos tocó enfrentarnos a nuevas realidades desconocidas y desconcertantes. Sería maravilloso, dicen por ahí, tener una bola mágica que nos dijera qué nos depara el futuro. Pero eso definitivamente sería aburrido, monótono y estaríamos quejándonos del por qué hay una sola realidad. Es precisamente por eso que hoy quiero que nos adentremos al fascinante mundo de la creación de escenarios de futuro para la educación con el fin de estar mejor preparados y preparadas para los cambios venideros. Al puro estilo de Foucault, digamos, vamos a hilvanar 4 componentes. El primero centrado en analizar cómo el pasado nos ayuda a construir el presente para replantear el futuro. El segundo, en entender desde la visión de los mundos VUCA, el mundo en el que vivimos y reconciliarnos con él. En el tercer componente conoceremos algunas herramientas de creación de escenarios de futuro y finalizaremos con 4 consejos útiles para comprender la madeja interconectada en la que vivimos. Pero bueno, antes de adentrarnos, demos una vuelta por el París de los años 1900 aproximadamente, donde el ilustrador Jean-Marc Coté y otros colegas suyos elaboraron una serie de tarjetas que se podrían encontrar en las cajetillas de cigarros y que más tarde se hicieran postales. Ahí se reflejaba cómo creían que sería el año 2000. En la primera ilustración observamos a una persona manipulando una máquina dentro de una barbería.
La máquina hace varias tareas al mismo tiempo, como peinar, rasurar a los clientes, etc. Podríamos decir que ya existen esos aparatos y que son las famosas rasuradoras que caben hasta en la bolsilla del bolsillo de un pantalón. Es impresionante ver la calidad y la creatividad con la que esos ilustradores crearon, diseñaron estas postales. Aquí hay otro ejemplo y tenemos el pulidor eléctrico, que se parece mucho al robot Haier de Shuai, el robot uno circular que probablemente ustedes han visto en varios videos o que probablemente tengan en sus casas. Este robot que barre y trapea. Y estas ilustraciones no solamente nos permiten darnos una idea de cómo se imaginaban el entorno, cómo se imaginaban las máquinas, sino también nos permite darnos una idea de cómo también estaban visualizando las relaciones de roles de las personas que ejecutaban una u otra tarea. Estas ilustraciones definitivamente nos darían para múltiples propuestas de análisis, pero bueno, eso no lo vamos a revisar hoy. Igual podemos hacer otra sesión de trabajo en donde analicemos cada una de estas tarjetas y que, bueno, finalmente nos permite tener una idea de cómo se lo imaginaban, cómo lo tenemos actualmente y cómo han evolucionado. Una orquesta bien entrenada, dice el pie de la postal, y no sé ustedes, pero a mí me suena a los aparatos que manejan los músicos para hacer percusiones. Si se dan cuenta, pueden observar que está el director de orquesta, pero en realidad tiene esta máquina frente a él y está moviendo las diferentes palancas y botones y está creando esta música. Y bueno, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Las aplicaciones para celular o tabletas con las que podemos hacer nuestras propias melodías ya son una realidad. Entonces, esa perspectiva, esa idea que tenían en aquellos años, ahora la podemos ver reflejada en nosotros mismos, en los aparatos que tenemos. Y bueno, esta imagen, la más perturbadora de todas, la escuela, en donde hay una máquina a la que se le agregan contenidos, en este caso, libros. Y mediante una palanca se gira y se transmite esos contenidos. ¿A la cabeza de quiénes? Pues de los estudiantes, utilizando estos cascos que tienen en la parte superior. Y el tema aquí es que aún existen procesos educativos con esta misma perspectiva, sin evolucionar, como lo están haciendo otros sectores, como la medicina, el diseño, la arquitectura, entre otros. Y es por eso que vale la pena ocuparnos y pensar más allá del estudiante. Esto es una perspectiva. También sabemos que hay grandes propuestas, hay ideas que se han planteado que son muy innovadoras, que son revolucionarias, y eso vale la pena. Sin embargo, no todo eso es algo que esté sucediendo de manera general o global, y es por eso que la idea es plantear esta problemática para poder hacer un análisis al respecto. Esta frase que según Sócrates mencionó me parece tan llena de sabiduría porque a veces nos enfrascamos en derribar el pasado, lo viejo, sin detenernos a pensar que algo de lo viejo puede ser el pilar para replantear y encontrar lo nuevo. Y esto es algo que Kerry Ferguson ha trabajado por años, explorando la creatividad a través de las mezclas de la cultura pop, que probablemente se pensaban eran creaciones originales, y con originales me refiero a que pensaban que no tenían un antecedente previo. Sin embargo, estas creaciones eran un conjunto de componentes de otras expresiones culturales. El punto no es si mezclar es malo, sino cómo utilizamos los recursos que tenemos a la mano para diseñar nuevas y novedosas propuestas. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 3 piezas musicales. Si ponemos atención en el beat, nos daremos cuenta de algo en lo que tal vez no habíamos reparado. Here's Wonder Mike, Hank, and Master G, the Sugar Hill Gang. Don't stop, rock it out, baby, rubber to the boogie, bang, bang, the boogie to the boogie beat. Now what you hear is not a talk.
sí, efectivamente, la base es la misma, pero el beat va evolucionando. Las canciones son diferentes, pero la esencia de estas persiste. Películas como Star Wars, una franquicia de millones de dólares, tiene influencia de películas como The Searchers en el del 56, Hidden Fortress del 58 o Sanjuro del 61. Y hasta series como Flash Gordon del 36. Y con esto quiero llegar a que no todo lo que vemos o escuchamos surgió de la nada. En este ejemplo que acabamos de ver, en donde tenemos estas 3 piezas musicales que probablemente hayamos escuchado en diferentes momentos de nuestra vida o sean de nuestras favoritas probablemente, tal vez no nos hayamos dado cuenta que pertenecen, comparten ese mismo componente. Pero, claro, tienen su propia esencia que comparten entre sí. Y pues bueno, finalmente, y con esto quiero llegar a que no todo lo que vemos, escuchamos, surgió de la nada, como lo mencioné, todo tiene una base previa, que si lo sabemos aprovechar, podremos hacer cosas que nos ayuden a transformar nuestra práctica educativa. Y en esto quiero hacer mucho énfasis, porque finalmente lo hizo esta franquicia, insisto, de Star Wars, lo están haciendo estas piezas musicales y tenemos como estos ejemplos, bueno, muchísimos de los cuales podemos echar mano. El punto es que aprovechemos lo que tenemos para replantear y crear nuevas cosas más adelante. Y que en este caso, ¿a qué me refiero? Con transformar nuestra práctica educativa. Ahora bien, comprender el pasado aprovechando lo que aporta valor y que vale la pena traer para plantear los futuros es crucial. En ese sentido, vamos a ver el siguiente video. En este video quiero que observemos lo que está sucediendo ahí. Y bueno, vamos a ponerle play. ¿Ustedes se imaginan vivir a más de 31,000 millas por encima de la Tierra? Bueno, pues es algo que la empresa neoyorquina Klaus Architecture planteó con la torre Analema, el edificio más alto literalmente jamás construido. Esta edificación estaría alimentada por paneles solares expuestos a la luz y se anclaría por cables a un asteroide y viajaría miles de millas todos los días entre los hemisferios norte y sur en un bucle en forma de 8. La idea parece bastante imposible, pero la NASA ha programado una misión de reubicación de asteroides para este año que tiene como objetivo demostrar la viabilidad de capturar y reubicar un asteroide. En el video observábamos las habitaciones y también esta fascinación que tenemos por los edificios altos. Sin lugar a dudas, superaría por mucho la altura de los edificios que actualmente están construidos. Y bueno, realmente nos da una idea muy clara de cómo está construida esta propuesta. No sé cuántos de ustedes se imaginan, ¿no?, abrir las cortinas y observar la curvatura de la Tierra desde la comodidad de su recámara, desde la sala. Es un escenario impresionante. Pero bueno, tranquilas. Tal vez sea descabellado, pero este despacho de arquitectura no se lo está tomando a broma. Su filosofía en realidad es aprovechar el potencial de lo inmaterial. Es decir, hay que pensar fuera de la caja. Y si lo vemos, esto puede ser parte de una pieza fundamental para otras ideas. Si esto bien no se lleva a cabo, sí va a ser una inspiración para generar otro tipo de prototipos que se conviertan en proyectos y que esos proyectos se vuelvan ya una realidad. Este tipo de conceptos, sin lugar a dudas, nos pueden llevar a pensar no solo en el impacto tecnológico, científico, económico, sino también en el social, con la pregunta, ¿quiénes podrían pagar un departamento en un lugar como este? ¿No? Pero bueno, eso yo lo dejo para sus conversaciones con sus familiares y amigos. Vamos a explorar justamente otro video. Vamos a poner solamente un fragmento de la plática que dio Adén Díaz en Argentina sobre la bioimpresión en 3D. Comer hamburguesas sin matar animales. Fabricar medicamentos
específicos para cada paciente. Crear órganos para cada persona que lo necesita. Estas tres ideas que suenan de ciencia ficción tienen un punto en común: la tecnología de impresión 3D. Durante el último año del secundario, estando en la playa y mirando lo que cualquier adolescente mira en la playa, una National Geographic, es ahí que encuentro un artículo sobre prótesis mioeléctricas, prótesis robóticas comandadas por contracciones musculares. De entrada me pareció un desafío técnico súper atractivo, súper interesante. Pero investigando un poco más encuentro que también tenía un factor social, un impacto humano. Y es porque ese tipo de prótesis aquí en la Argentina en ese momento eran de difícil acceso, por sus elevados costos y porque solamente eran importadas. Es por eso que me embarco en el desarrollo de una prótesis mioeléctrica del miembro superior, pero dentro del marco de la filosofía del código abierto, donde todos los planos, todos los circuitos y todos los programas hoy son de acceso libre y gratuito. Es impactante lo que dice Adem Díaz en esta plática que dio en Argentina, en esta charla TED. Pues esas tecnologías antes eran impensables para un ciudadano o ciudadana de a pie, ¿no? Común y corriente. Hoy son una realidad. Y no solo eso, sino la capacidad de conectarnos, de interconectarnos con especialistas, amateurs, grupos de investigación, entusiastas con el deseo de hacer un cambio utilizando la tecnología y compartiendo información y construyendo nuevo conocimiento que esté al alcance de la población. Poco a poco las escuelas, colegios, universidades están aperturando las famosas aulas maker o maker spaces, donde los estudiantes tienen la oportunidad de analizar, prototipar, probar, replantear y generar soluciones innovadoras. Y no se trata necesariamente de espacios con grandes inversiones de dinero, sino el foco, la médula espinal de esos lugares son las ideas, la creatividad, la capacidad de abrirse al mundo y compartir los hallazgos para que la siguiente persona lo maneje. Vamos a ver la siguiente. En esta siguiente nos vamos a poner un poquito más románticos. Vamos a ver el siguiente video. ¿Y cuál es el futuro de las relaciones amorosas o interpersonales? Los formatos que conocemos para enamorar han cambiado y seguirán haciéndolo. Las relaciones amorosas del futuro, dicen los expertos, tendrán sustento en la tecnología y la omnipresente Internet. En estos días, la revelación de que alguien conoció a su actual pareja a través de Internet ya no provoca incómodos murmullos. La agencia de publicidad Spark & Honey, con sede en Nueva York, se dio a la tarea de definir el mapa de las relaciones amorosas para el futuro. De acuerdo a la agencia, una de las modalidades para conseguir pareja será el matchmaking microbiano, es decir, una relación a partir de que nuestros genes hagan clic con los genes de tal o cual persona, y todo a partir de Internet. Otra opción será la simpática voz que acompaña a los smartphones, en algunos casos conocida como Siri, tal como lo puso muy en claro la película Her de 2013. Además, dice Sparks & Honey, las nuevas tecnologías ligadas a la capacidad para ubicar a las personas será un factor decisivo para que las citas con objetivo amoroso sucedan sin contratiempos. Las innovaciones de realidad virtual, que ya se usan hoy en día en muchos videojuegos, podrán ayudar en la difícil tarea de experimentar y disfrutar sin tocar. Y las propuestas del futuro también se refieren al terrible momento del rompimiento. La globalización y la inmediatez dará paso a rompimientos casi instantáneos. 6 segundos y nada más. 6 segundos y nada más. A mí me tomó medio año pensar cómo plantear que ya no éramos el uno para el otro, pero bueno, con todo esto, en 6 segundos, o sea, se dan cuenta de cómo se está transformando. Pero bueno, finalmente... ¿Cuál es el futuro de las relaciones amorosas? Finalmente, es increíble y a la vez puede llegar a generar cierta ansiedad y preocupación por desconocer el futuro.
Pero para evitar enloquecer, o por lo menos hacerlo con dignidad, tenemos los entornos o mundos VUCA, planteados por Warren Bennis y Von Nanus por ahí del 87, y que corresponden justamente al acrónimo que, bueno, aquí ya lo traemos traducido, que es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. ¿En qué consiste cada uno? Bueno, en el caso de la volatilidad está relacionado con la rapidez, con la velocidad con la que cambia el mundo. En el tema de la incertidumbre, bueno, con las dificultades para anticiparnos a nuevos acontecimientos. La complejidad, por su lado, está relacionada con los factores críticos que impactan al tomar una decisión. Y en el caso de la ambigüedad, con la dificultad para interpretar los acontecimientos y su impacto. Ahora bien, ¿cómo enfrentamos cada uno de estos componentes? La volatilidad, por su lado, justamente que habla sobre la velocidad con la que cambia el mundo, lo podemos atender con una visión clara. ¿Y cómo tenemos esa visión clara? Bueno, apoyándonos de metodologías adaptables al cambio. Si nosotros pensamos en procesos con metodologías que son inamovibles, que son cerradas y que no permiten hacer estas modificaciones con base en lo que el contexto va marcando, pues esas metodologías y esa volatilidad va a seguir siendo un problema en nuestras vidas. Entonces, lo que necesitamos hacer es justamente plantearnos el acercarnos a visualizar estas otras formas de trabajo. Y la verdad es que si bien en el ámbito de la educación están surgiendo nuevas propuestas, vale la pena que veamos qué es lo que está haciendo el mundo del diseño, el mundo de la arquitectura, el mundo de la informática, otros escenarios, otras corrientes, otros ámbitos. Y es que la educación finalmente se alimenta de todos esos elementos y vale mucho la pena que miremos qué es lo que está sucediendo del otro lado para nosotros revisarlo, tomarlo y ver qué tan viable es ejecutarlo en nuestro propio proceso de trabajo. En el caso de la incertidumbre, bueno, lo podemos enfrentar comprendiendo el entorno, es decir, haciendo nuevas conexiones con experiencias disruptivas. Y es que a veces le tenemos mucho miedo a lo diferente, a lo justo, a lo disruptivo, a lo que se sale de lo cotidiano o de lo que nosotros habíamos estado visualizando durante mucho tiempo. El poder comprender al hacer estas conexiones las podemos hacer mediante la asistencia a encuentros virtuales como el que nos encontramos actualmente, podemos hacer relaciones con personas que tienen pensamientos que probablemente no sean iguales al nuestro y que vale la pena hacer estas negociaciones, estas conexiones con esas personas para también nosotros alimentarnos y empezar a transformar nuestro mindset, es decir, nuestra forma en la que venimos pensando que las cosas deben de ser. En el caso de la complejidad, bueno, pues echando mano de estrategias de escucha y observación para encontrar claridad dentro del caos. Estos dos elementos, la escucha y la observación, pueden parecer sencillos, pero en realidad se nos olvida y no somos tan asiduos a escuchar y a ver, a observar, a analizar lo que está sucediendo. Y lo que queremos son respuestas totalmente inmediatas, pero no toda la gente responde de la misma manera. Cuando nosotros nos detenemos a escuchar y a observar, cambia por completo y podemos analizar justamente todo ese caos que se está conformando. En el caso de la ambigüedad, pues abrazando el cambio, en vez de estar oponiendo resistencia y a partir de ahí encontrar soluciones viables y escalables. Si nosotros seguimos con estas ideas de es que yo llevo haciendo esto durante tanto tiempo y me ha funcionado, ¿y por qué tengo que hacer una modificación de lo que yo he estado haciendo? No, los resultados poco a poco nos van a ir generando más ansiedad porque el mundo está cambiando, se está transformando y nosotros seguimos en la misma posición sin movernos del lugar. Y es justamente lo que necesitamos. Esta perspectiva nos ayuda a darnos cuenta de ciertos vicios que tenemos. Y no importa las cuestiones generacionales, se los digo de verdad, o sea, podemos tener gente como nosotros, yo pertenezco a la generación millennial,
¿no? Y ahora que ya no estoy de moda, que ya pasé, ¿no? Ya ahora quienes están en boga son los centennials. Entonces, hay momentos en donde ahora estoy utilizando discursos y me doy cuenta de eso, de es que en mi época era diferente. Es que yo recuerdo que cuando yo estaba en la secundaria, el maestro hacía tal cosa, o yo me acuerdo que cuando estaba haciendo o estaba viviendo tal situación, pues no teníamos esta tecnología. Entonces ya me estoy dando cuenta de justamente de lo que yo antes criticaba, ¿no? Decía, ay, bueno, pues es que esta gente de la generación X se pasa, necesitan modernizarse. Bueno, los millennials ya estamos en ese mismo discurso y en esa misma cuestión. Y para eso nos sirven estas herramientas, que, ojo, estas herramientas no son nuevas, son muchas de los años 70, de los años 80, otras que se generaron recientemente en el 90 o en el 2000. A lo que voy es honrar el pasado, honrar lo que sí existe, lo que tenemos, hacerle caso a esas cosas que probablemente son básicas y que logremos generar nuevas propuestas de diseño. En ese sentido, bueno, pues me gustaría traer esta frase a colación y que seguramente puede dar pie a múltiples puntos de vista. La doctora Carla Paniagua, en una ponencia que dictó en el por ahí de 2016 en Campus Party, retomó a Maurice Blanc, quien afirma que el futuro no se prevé, se diseña, se prepara mediante decisiones en el presente. La doctora Paniagua propone alejarnos de la idea de que el futuro es algo inevitable, algo que está fuera de nosotros y que no nos concierne. Y es que, digo, hasta si nos vamos desde el punto de vista metafísico, hasta la lectura del tarot también te dice eso. O sea, tú construyes tu futuro porque tú también tienes un libre albedrío. Si tú sigues haciendo las cosas de la misma manera, pues esto es lo que va a suceder. Pero si tú haces modificaciones a tu manera de ver la vida, de la percepción que tienes, vas a poder hacer modificaciones y entonces ese destino, ese futuro, lo puedes transformar. Entonces, si el mundo místico nos está diciendo eso, ¿por qué en el mundo científico no lo podemos hacer en nuestro día a día? Por supuesto que también tienen implicaciones cada cosa que nosotros hacemos. Lo que hagamos hoy definitivamente tendrá implicaciones en el mañana y afectará a todas y todos. Otra idea que propone Paniagua es el de dejar también de pensar que mis decisiones solo me afectan o me benefician a mí, pues estamos interconectados de alguna u otra forma. Ese egoísmo que nos avasalla y que genera que el futuro se vuelva tan caótico o catastrófico como benéfico y evolutivo. Y para muestra, un botón. Estamos viviendo un momento muy complejo, en donde las medidas de seguridad, las medidas de sana distancia, no siempre se cumplen. Y vemos a gente que no toman las medidas porque o no está de acuerdo, o no cree, o considera que eso no va con su filosofía de vida. Y creen que por no hacer caso a eso, pues solamente les afecta a ellos. Y no, nos está dando una super lección que toda decisión que nosotros tomemos va a tener un impacto directamente en toda una población. Y eso creo que es algo que necesitamos no dejar pasar de largo, sino analizarlo, tomarlo en cuenta y darnos cuenta que efectivamente nosotros, nuestras decisiones sí tienen un impacto directo en las otras personas. Nuestro papel en ese sentido, como agentes de transformación social y cultural desde el ámbito educativo, llámense docente, personal administrativo, cuerpos directivos, no importa. Debemos ser co-diseñadores responsables y no dejar en manos del otro y sumar esfuerzos, pues en nuestras manos está el futuro de una localidad, una nación y la misma humanidad. Y a veces no nos damos cuenta de eso, pensamos que nuestro papel no tiene un gran impacto, pero todo lo contrario, impactamos en las vidas de decenas, centenas, miles de personas a través de las funciones que cada uno de nosotros llevamos día con día. Y pues bueno, una propuesta para trabajarlo es el famoso cono de futuros de Joseph Boros, para lo cual es importante mapear 4 componentes que justamente de hecho están enumerados
en esta imagen que ustedes están observando. La primera, que son las señales que se requiere de un proceso de investigación con el fin de identificar esas señales de cambio. Necesitamos tener la apertura para captar la mayor información, aunque no estemos de acuerdo. Y es que en ocasiones invalidamos los acontecimientos por el simple hecho de no estar de acuerdo o no comulgar con el acontecimiento, y eso no ayuda. Hay que tener las antenas muy agudas para sumarlo a nuestro análisis. En segundo lugar, tenemos las tendencias, que, bueno, de alguna u otra manera, qué es lo que está pasando en el mundo y hacia dónde va. Si lo pensamos bien, las señales nos arrojan información muy poderosa, muy rica, para identificar dichas tendencias. Y en ese sentido podemos visualizar el rumbo o rumbos que pudiéramos explorar. Con base en lo anterior, podríamos formular posibles escenarios que nos permitirán adelantarnos y diseñar nuevas propuestas pedagógicas mediante la generación de prototipos. Es decir, las estrategias, herramientas, recursos, dinámicas, en fin. Cabe aclarar que los prototipos requieren ser probados y analizar su eficiencia y escalabilidad. La meta, sin lugar a dudas, es nutrir una planeación a futuro para unir el presente con uno o varios escenarios. Este cono de futuros de Joseph Boros me gusta muchísimo. Sé que existen otras herramientas y otras propuestas que también son muy buenas y nos ayudan justamente a visualizar la manera en cómo podemos hacer esta generación de escenarios de futuro. Esta me gustó para presentarla este día. E insisto, necesitamos ver las señales, analizarlas, identificar las tendencias que existen. En ese sentido, generar hipótesis, ¿no?, de estos escenarios de futuro, y con base en eso hacer este prototipado para vincular el presente que va a tener un impacto en el futuro. Ahora bien, de que tenemos algunas herramientas, que insisto, hay muchísimas herramientas para diseñar escenarios de futuros. Esta que yo les estoy proponiendo se llama Mapa de Diseño de Futuros. ¿Y de qué se trata? Bueno, esta herramienta permite trabajar en la creación de posibles escenarios a partir de hipótesis. Para cada posible escenario es indispensable crear alternativas con el fin de reconocer inconvenientes que puedan complicar el logro de los objetivos. Digamos que es para adelantarnos un poco a los hechos, ¿no? Entonces tenemos el escenario, que podemos nombrarlo de alguna manera. Tenemos que identificar cuál es el foco, cuál es el punto medular de ese escenario de futuro, y a partir de ahí, pues diseñamos el escenario con una, dos o hasta tres alternativas que, insisto, nos van a ayudar a nosotros a identificar cuáles son los posibles problemas o issues a los que nos enfrentaríamos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros hagamos un plan de acción, pues entonces tengamos ya contempladas las posibles situaciones que pudieran derribar ese escenario propuesto. Y pues bueno, definitivamente esta no es la única herramienta. Hay muchas herramientas más de las cuales podemos echar mano y que vale la pena trabajarlas para nuestro trabajo pedagógico. Nada, como parte final, ¿no?, de esta conversación que estamos generando, o de esta presentación que estamos haciendo, pues hay 4 consejos. El primero de ellos es abrir la mente, darnos la oportunidad de pensar en futuros alternativos. A veces no nos damos esa oportunidad y lo único que hacemos es repetir patrones, repetir situaciones, repetir problemas, y no avanzamos. Y el estrés que se genera en ello es impresionante. Entonces, en el momento en que también tenemos esta apertura a pensar en esos futuros alternativos, estamos ya abriendo la puerta a una nueva forma de pensamiento que nos va a ayudar muchísimo, no solo para el trabajo pedagógico, sino también hasta para nuestra vida,
para nuestras relaciones, para nuestra relación familiar, nuestra relación de pareja, nuestra relación e interacción con las otras personas, etc. Esto es un componente que no nada más se va hacia el punto de vista operativo, ¿no?, de la práctica profesional, sino también de la persona, de tener esta apertura y de verdad, cuando uno lo hace, literal, cambia el mundo. Otro consejo, bueno, es expandir la red, es decir, conectarnos con redes de especialistas que hablen del tema, a pesar de no estar de acuerdo con ellos o con ellas. Este punto me parece que es importantísimo. ¿Y por qué lo menciono? Porque en la medida en que nosotros, ok, ya abrimos nuestra mente, estamos ya en disposición de pensar en estos futuros alternativos, necesitamos de gente que nos pueda ayudar a alimentar, a conectar, con quienes podamos tener estas interacciones y conocer sobre los trabajos que están haciendo. Entonces, digo, Internet afortunadamente nos da esta posibilidad de investigar, de buscar, de generar estas interacciones a través de las cuentas de los propios especialistas o grupos de investigación. Hay gente que tiene sus cuentas de Twitter abiertas y están publicando constantemente sus trabajos respecto a los temas que tenemos en boga. Hay gente que tiene comunidades virtuales en donde podemos ser partícipes justamente de lo que está sucediendo y que, insisto, vale muchísimo la pena poder adentrarnos en ese sentido. Y no solamente ver lo que está pasando en el mundo educativo. Ojo, hay que ver lo que está pasando en los otros contextos, en los otros ámbitos, porque de ellos nos vamos a alimentar para poder traerlos a nuestro campo de trabajo y hacer propuestas que van a ser definitivamente más enriquecidas, ampliadas y disruptivas. Un tercer consejo, pues, es leer las señales, es decir, analizar lo que está sucediendo. Realmente a veces nosotros tenemos una visión muy, muy corta y entonces, como dicen por ahí, vemos solamente el árbol en vez de ver el bosque completo. Lo que necesitamos es ver el bosque y todo lo que hay ahí, el ecosistema que se está generando en ese bosque. Si nosotros nos centramos solamente en el árbol, no vamos a ver el problema en sí, sino solamente vamos a estar enfocados en una consecuencia. Y por más que queramos generar transformaciones, no vamos a poder salir. ¿Por qué? Porque necesitamos ampliar el lente y a medida en que ampliamos ese lente, podemos ver el panorama completo y vamos a tener una comprensión mayor del fenómeno educativo o del fenómeno que estemos investigando. Y por último, bueno, el futuro se construye día a día. Hacer los futuros es digamos, es un tema de hacer de estos futuros o de estas conversaciones algo asiduo, ¿no? Contraponer opiniones de especialistas, de gente, de percepciones, de personas, nos va a ayudar a enriquecer esta perspectiva. Insisto, abrimos la mente, nos conectamos con especialistas, leemos las señales y ampliamos nuestra lente y discutimos, trabajamos, nos vinculamos con otras personas. Insisto, probablemente no estemos de acuerdo, pero necesitamos hacer a un lado, desmontar nuestra resistencia para entonces ahora sí construir nuevos escenarios de futuro, que en este caso, para el mundo educativo, son tan necesarios. Y pues bueno, agradecer nuevamente a la UAM Cajimalpa, a la doctora Elizabeth y a todo el equipo por esta invitación. Les dejo mis redes sociales, estoy en Twitter y en LinkedIn como J. Rodiles. También está mi correo electrónico, con todo gusto puedo compartirles información que tenga a la mano o conectarlos con grandes especialistas que han dedicado su vida justamente a analizar los escenarios de futuro, la futurología, la prospectiva y que están haciendo grandes propuestas que estoy seguro que van a cambiar la perspectiva de cómo trabajamos el día con día. Muchísimas gracias y pues nada, aperturamos la siguiente parte de esta conversación.
Pues gracias, como bien lo dices, pues vamos a pasar ahora a la cuestión de las preguntas y respuestas, para lo cual, bueno, ya hay una logística en donde te las vamos a mandar y entonces sobre eso ya empezamos. No sé si ya te llegaron algunas. No, no. Ok, bueno, mientras les Ya. llegan las allá, bueno, ya. Entonces, pues tú ya tienes las preguntas que van llegando, te las vamos a seguir generando y pues otra vez te dejo el micrófono para que des respuesta. Gracias, Oscar. No, al contrario, muchísimas gracias. Hay preguntas súper, súper interesantes. Hay una que dice, ¿de qué forma los docentes podemos generar innovación hacia el futuro si las instituciones todavía desean conservar prácticas tradicionales y del pasado? ¿Cómo hacer entender a las autoridades de nuestras instituciones? Esta es una pregunta bastante interesante porque si bien estamos dentro de una institución y esa institución tiene reglas, tiene una visión y una misión en particular, y si no hay esta apertura, hay varios caminos. O sea, uno, desde nuestra trinchera, desde nuestra práctica, tiene que haber un cambio. O sea, si yo no hago un cambio en mí mismo o en mí misma, pues va a ser muy complicado que pueda yo llegar a hacer una propuesta de transformación y de cambio en mi institución. Sí, efectivamente, es todo un tema, pero también tomemos en cuenta lo siguiente. Las transformaciones no se dan de la noche a la mañana. Tiene que haber hechos, tienen que haber ejemplos puntuales de que esas transformaciones son posibles. Y para eso, una recomendación es explorar las diferentes propuestas que existen. Y esas propuestas que existen, esos ejemplos, poder llevarlos a la mesa de trabajo, buscar los espacios de trabajo, de discusión dentro de la organización para entonces empezar a hacer un trabajo de sensibilización que, ojo, no va a ser rápido, va a tomar tiempo, pero vale la pena. Si no lo hacemos desde ahora, no vamos a ver cambios más adelante. Es como la situación del agua. O sea, si nosotros no ahorramos agua, no somos conscientes del cuidado, del uso del vital líquido, más adelante no vamos a tener agua. Entonces, lo mismo pasa de este lado. En la medida en que nosotros podemos analizar los diferentes ejemplos que podemos encontrar, dependiendo del nivel educativo en el que se encuentren, poder hacer talleres, por ejemplo. Yo pensaría en hacer uno, acercarse a las autoridades correspondientes, hacer la propuesta de hacer estos pequeños talleres, mandar a lo mejor información, o sea, la idea de convertirnos en hackers, ¿saben? O sea, hackers de estas personas que conocen el sistema, saben por dónde llegar y, digamos, entran al sistema y hacen modificaciones. Véanse así, véanse como esos agentes de cambio y de esa manera ustedes van a poder identificar estrategias, ya sea mediante mandar correos electrónicos o proponer hacer mesas de discusión, de análisis, de trabajo, hacer pequeños experimentos dentro de la organización y sobre todo realmente nosotros tener la convicción de este es el lugar en donde yo puedo hacer una transformación, porque hay lugares en donde definitivamente son cuestiones que van más allá de ciertas decisiones y tiene que ver con cuestiones políticas un poco retorcidas y ahí es muy, muy difícil poder hacer cambio. Pero sí, es posible hacer esas transformaciones, pero insisto, va a tomar tiempo hacer esas modificaciones, ¿no? ¿Cuáles escenarios posibles, probabilidades deseables, concretos podemos visualizar para la educación en México? Eso es chamba de cada uno de nosotros. O sea, ¿por qué? Y lo planteo desde un lugar muy genuino. A veces nosotros estamos esperando que existan ya las respuestas. No existen las respuestas. O sea, y menos en este momento. Estamos justo en el lugar, en el tiempo, en donde vamos a tener que empezar a construir estos escenarios de futuro. ¿Por qué? Porque ya vimos que los que diseñamos, que los que estuvieron, que los que se generaron, pues no están funcionando. O sea, de pronto dijimos, ok, vamos a hacer la educación híbrida.
No, vamos a hacer la educación completamente a distancia. No, vamos a hacer que sí vayan, pero que vayan unos días sí y unos días no. Se están probando todo esto. Entonces, dependiendo del contexto que está viviendo la institución, no solo la institución, sino ustedes en su día a día, en su trabajo pedagógico, hagan este análisis. Yo les invito a que ocupen estas herramientas, que lo trabajen y empiecen ustedes a hacer esas propuestas y no que venga alguien que les diga qué es lo que tienen que hacer, porque finalmente dentro del ámbito educativo en el que nos encontramos, nosotros como educadores ahora necesitamos tener un papel de acción, de transformación, de análisis, de replantear nuestras propuestas educativas. Porque yo puedo compartirles tendencias. Hay tendencias muy grandes en educación relacionadas con diseño de programas transmedia, toda la filosofía maker, toda la idea del trabajo colaborativo, del codiseño, que es diferente a la colaboración. En fin, digo, hay la gamificación, etcétera. Pero todo eso va a necesitar de un buen componente de análisis de parte de ustedes para identificar si eso en realidad va a ayudar a hacer la transformación que que necesitan ustedes dentro de su ámbito de trabajo. Dice, luego, ¿cómo me puedo decir? Señales válidas o que nos recomiendas comenzar ese trabajo a partir de un reto personal o interno a nuestra organización, o más bien del análisis de las tendencias del contexto. Ambas dos. O sea, nosotros no podemos hacer un cambio si no hacemos un cambio primero, si el cambio no viene de uno mismo. ¿Por qué? Porque si no vamos a hacer una simulación de transformación y eso no queremos. Lo que queremos es que sea una transformación que realmente sea profunda, y para ello necesitamos iniciar el cambio y la transformación en nosotros mismos o en nosotras mismas. Entonces, con estas, las recomendaciones que les planteé tienen esa idea de que empecemos a vernos diferentes, que empecemos a tener una visión de que el futuro es posible transformarlo. Tal vez no se transforme como nosotros deseamos, pero sí se va a transformar, y se tiene que transformar a partir de las decisiones que nosotros tomemos día a día. Y en la medida que nosotros hacemos esta conexión de manera personal, vamos a tener más herramientas para entonces llegar con nosotros y socializar la importancia de transformar el mindset que ya está establecido per se en las instituciones. Entonces, el mundo está cambiando, se está transformando, no va a esperar a nadie, absolutamente a nadie, y lo estamos viendo en este momento. Hay mucho movimiento y nosotros tenemos que estar a la altura de esos cambios. Ojo, no hay que estresarnos, hay que ocuparnos de lo que está pasando para entonces, en ese sentido, realmente ejecutar acciones que puedan ser cambios que sean trascendentes y que sean definitivamente escalables en la propuesta que se haya hecho. Y bueno, o sea, hay varias preguntas. Voy a contestarlas porque me parece que tienen mucha riqueza y creo que vale muchísimo la pena el poder darles una respuesta. Voy a trabajar en ellas y voy a compartirla con el equipo de la UAM Coajimalpa para que les hagan llegar. Insisto, vienen desde un lugar de una experiencia que me parece que puede ayudar o favorecería de alguna u otra manera el que ustedes también puedan hacer su propia historia, su propia propuesta, y en ese sentido hacer una transformación de nuestra práctica educativa. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Elizabeth. Creo que ya estoy. Pues muchísimas gracias, en verdad, Oscar. Fue una plática muy interesante. Yo creo que muchos de nosotros nos quedamos con muchísimas reflexiones. En verdad, el trabajo docente, como bien lo dices, es un compromiso permanente. En el fondo, ese trabajo docente también tiene que ver con el ánimo, con el impulso que nos está moviendo a seguir trabajando en ello. Y como bien señalaste, hay que mirar
Y a partir de las bases, de esa esencia que tú decías, y con este planear el futuro con esa base, con esa esencia, no darle vuelta a la hoja. Ahí lo tenemos, fue un aprendizaje, nos dieron ciertos elementos, funcionó en ciertas formas. Bueno, hay que retomarlo para planear el futuro, para generar los cambios. Y como bien lo dices, ¿por qué nosotros tenemos que generar los cambios? Porque nuestras decisiones, tú lo decías, y yo creo que todos los que están aquí escuchándote, pues van a decir, es cierto, nuestras decisiones sí impactan. De ahí nuestra responsabilidad de que continuamente estemos repensando nuestros procesos de enseñanza. ¿Para qué? Pues para dar respuesta a esos posibles escenarios futuros que se nos están planteando. Por ejemplo, con la pandemia, a muchos de nosotros nos tomaron desprevenidos en este cambio tan drástico que hubo. Estaban acostumbrados a la enseñanza presencial. Fue un cambio terrible que, bueno, que nos movió, nos tuvimos que preparar y, bueno, fue difícil. En verdad, muchísimas gracias. Nada más, hay muchas preguntas sobre si van a tener acceso nuevamente a la conferencia. Sí, les vamos a llegar a hacer un correo electrónico, los tenemos sus correos y les vamos a dar el link de tu presentación para que la vuelvan a checar. También les queremos informar que el próximo 17 de marzo tendremos la segunda conferencia dentro de este ciclo de conferencias. La conferencia es sobre comunicar en el aula virtual, claridad, licitud y ética, y va a ser impartida por el doctor Salvador Carreño González. Igual tenemos sus correos en el momento que les vamos a llegar la invitación, por si nuevamente están interesados y nos quieren seguir acompañando, pues los vamos a invitar a que se registren. Y en verdad, Oscar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bueno, de colega a colega, echémosle todos los kilos, abramos nuestra mente y replantemos nuestras prácticas. Un gran abrazo y que estén muy bien. Saludo fraterno a cada uno de los y las participantes. En verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que haya sido un espacio provechoso y lo hayan disfrutado y que les lleve algo. No podemos despedirnos sin decirles a cada uno de ustedes, en verdad, que se cuiden mucho en estos tiempos. Gracias y pues espero verlos, la UAM los espera ver el próximo 17 de marzo. Y si tienen alguna propuesta, con gusto los escuchamos, de lo que quieran ustedes escuchar de otras personas. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ustedes por su participación. Gracias. Muchísimas gracias por toda muy buena información. Gracias, es que bueno que les guste. Espero seguirlos viendo en el 17 de marzo.